Tenemos a nuestro próximo invitado. Así es, se trata del director ejecutivo de Vox Populi, el analista político, el señor Luis Benavente. Bienvenido al informativo de Radio Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, tenemos una nueva encuesta. Los números, al parecer, la fotografía del momento, al parecer, se mantiene lo que habíamos estado presenciando de la última semana, Raúl. Y se trata de una encuesta elaborada por CPI y la ficha técnica asegura que esta muestra, el tamaño de la muestra es de 1.200 personas y con un margen de error de más o menos 2.8%, Raúl. Señor Benavente, ¿y cuál es el análisis que usted hace de esta última encuesta de CPI? Prácticamente hay un empate en la primera ubicación entre el candidato George Forsyth de Victoria Nacional y Johnny Lezcano de Acción Popular con 8.9 y 8 puntos respectivamente. Sí, es prácticamente lo mismo, considerando que hay un margen de error estadística, es lo mismo. Esto muestra claramente que Forsyth continúa cayendo. Lo que pasa es que cuando él estuvo liderando las encuestas en agosto, septiembre, octubre del año pasado, incluso con bastante despunte, muy encima, no existía un escenario competitivo, ni siquiera se sabía de ciencia cierta quiénes iban a ser los candidatos, y él ya estaba en campaña, entonces en ese momento estaba corriendo solo y las encuestas mostraban eso. Hoy en día ya hay un escenario competitivo y entonces es evidente que iba a caer, ¿no? sé si tenga capacidad de recuperación. La situación es muy difícil para él y la encuesta también muestra la subida de Lezcano, que ha tenido también un fuerte impulso de Acción Popular. Es la marca Acción Popular que tiene fuerza en el Perú. Y lo mismo pasó el año 2020, hace un año, con las elecciones congresales, donde Acción Popular tuvo bastante, digamos que tuvo un buen resultado. Anteriormente, Jorge Muñoz en Lima sorprendió. En todos esos casos fue el impulso de la marca de Acción Popular, de la Lampa, del recuerdo de la UNDE. Ese conjunto de cosas pues ha favorecido a Lezcano y, digamos, se relaciona también con el aporte de él, ¿no? Digamos que él es un político que siempre ha sido muy contestatario, muy en desacuerdo con las cosas establecidas, y eso hoy día sintoniza con una población que está muy descontenta con el sistema político por la corrupción, por el mal manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora, don Luis, ¿es posible que el candidato Lezcano esté captando los votos que está perdiendo el postulante Forsyth y también parte del voto duro de la izquierda en el sur del país? Sí, él viene de Puno, aunque ella ha tenido también algunas dificultades. Es más, él ha sido congresista recientemente por Lima, no por Puno. Pero sí, yo creo que una parte del voto de la izquierda podría estar yendo donde Lezcano. Lezcano está evitando una mayor subida de Verónica Mendoza. Incluso es muy claro que cuando Lezcano comenzó a subir, Verónica Mendoza en algunas encuestas detuvo su crecimiento o comenzó a caer en otras encuestas, ¿no? De hecho, que hay una transferencia de votos ahí. Pero yo creo que más importante que eso es la cantidad de indecisos. Las encuestas registran distintos porcentajes de indecisos. Digamos, todo aquel que dice no sabe, o que no sabe, aquel que no contesta, que dice que no va a votar, o va a votar en blanco, viciado, todos ellos los consideramos indecisos, ¿no? Y los indecisos están en un rango de 30 a 50% en las encuestas. Pero hay otra manera de medir a los indecisos. Cuando preguntamos con qué afirmación está de acuerdo respecto a su decisión de voto, solo un tercio dice que ya decidió y que no va a cambiar de opinión. Y 2 tercios están entre los que no han decidido y los que dicen que pueden cambiar de opinión, que es muy probable que cambien dada la volatilidad que ya conocemos en la política electoral peruana. Así es que hay 2 tercios indecisos. Entonces yo creo que en ese momento, para los candidatos, mejor oportunidad está en ir tras el voto de los indecisos, que están en un rango del 50 al 66-67%, en vez de quitarse votos de uno a otro, porque en realidad lo que tienen es muy poco.
¿no? Acá tenemos candidatos que están en el primer lugar con 8, 9% de votos. Eso es algo que nunca hemos visto. Es más o menos parecido a las elecciones para el Congreso del año pasado, ¿no? Ese tipo de fragmentación. Usualmente, a 2 meses de las elecciones, quien lideraba las encuestas tenía 30, 40% de votos. Eso era muy común. En 2016, Keiko a estas alturas tenía 40% del voto, ¿no? Entonces, ahora lo que tienen es muy, muy poco realmente. Y si bien es cierto que ellos están entre 8 y 9% en un empate estadístico, los que vienen atrás están muy cerca, tienen 5, 6, 4, 3. Entonces tenemos como una decena de candidatos que están dando la pelea por pasar a la segunda vuelta, ¿no? No es que sea esta una disputa final entre Forsyth y Lescano, ¿no? Yo creo que de esos 10... Señor Benavente, precisamente siendo tan grande el universo de los indecisos, las personas que aún no saben por quién van a votar, o incluso los que aseguran que votarían en blanco viciado, ¿cuál es el papel determinante que debería jugar cada candidato teniendo en cuenta los debates? En la última semana hemos presenciado debates en los que de repente, por una cuestión de carácter, otros tienen un cierto protagonismo o de repente tienen una estrategia. Esta es una jornada electoral atípica, pero ¿qué tan importantes son los debates en este momento? Son siempre han sido cruciales, pero juegan un rol importante tal vez en el descenso de George Forsyth y en el ascenso de Johnny Lescano. Pero en general los debates son determinantes cuando los resultados en las encuestas están muy reñidos, cuando el margen entre los primeros lugares es muy corto, ¿no? Y cuando quien lidera va muy adelante, pues el debate es importante, pero no va a cambiar el curso de la votación. En esta situación en la cual hay 10 candidatos peleando el pase a segunda vuelta en algo totalmente inusual, recordemos que en 2011 o en 2016 en un momento hubo 5 candidatos, creo que en 2011, a 3 semanas de elección en un quíntuple empate, ¿de acuerdo? Pero era otra situación, pero esta es mucho más marcada, ¿no? Entonces, para ellos sí va a ser importante el debate, ¿no? Porque en el debate se puede lograr 1, 2, 3% de voto o más. Recordemos el caso de Enrique Cornejo en un debate para Lima, tenía muy poco porcentaje de voto, creo que 6, 7%, y después del debate pues desafió mucho a Castañeda Locio y subió a 18, 19% del voto, ¿no? Claro, Castañeda tenía como 50, entonces no iba a cambiar el curso de elección. Pero el salto que dio Cornejo, en esto que llamamos debate, pero que no es debate, porque acá se van a presentar 20 en un debate. Ahora, los actuales debates, el que chupa es importante, yo creo que la gente escuche la opinión, las propuestas de los candidatos, pero digamos no ha tenido un impacto tan fuerte, ¿no? El gran debate es ese que se realiza 2 semanas antes, que genera una expectativa muy grande, que durante días solo se habla del debate y al final hay 20 millones de peruanos prendidos del televisor viendo el debate, ¿no? Ese es el debate que va a tener un impacto muy, muy grande. Señor Benavente, usted está escuchando que en las promesas electorales hay ofertas grandilocuentes, obras faraónicas que al final no van a poder cumplir, ¿no? Se está llegando a ese extremo con el propósito de captar votos. Hay promesas inviables. En general, ¿usted está escuchando eso? A ver, cuando hay promesas inviables, en realidad no me preocupa, porque creo que el electorado no es tonto, ¿no? Yo soy un candidato y ahora prometo que los peruanos van a tener un bono para hacer turismo en viajes a la luna sin costo, pues nadie me lo va a creer. Entonces, y más bien me voy a desprestigiar por demagogo, por hacer propuestas irresponsablemente, ¿no? Pero si me creen es que la propuesta puede tener cierta viabilidad, ¿no? Por eso sí, es muy importante que los candidatos no solamente digan lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer, cómo lo van a financiar. Bueno, mientras no haya eso, creo que pueden correr el riesgo de que se piense que sus propuestas son inviables y de que esto se convierta en una feria de promesas, en un carnaval de propuestas, que al final de cuentas los peruanos no somos tontos, como digo. Pero ¿cómo llegar en esta coyuntura digital en la que ya no están las caravanas, ya no están los grandes mítines, dónde está, cómo llegar al electorado, a los indecisos y convencerlos
cuando ahora es una ventana digital prácticamente, están supeditados a este rectángulo que es la pantalla. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? En eso están trabajando asesores de campaña, equipos de campaña, para tratar de lograr ese objetivo, de llegar y convencer, ¿de acuerdo? Pero, digamos, en términos generales, yo creo que puedes llegar si es que confían en ti. O sea, si estás vinculado, acusado de corrupción, va a ser difícil que puedas llegar porque ya te van a echar una cruz y no vas a poder llegar, ¿no? Y que generes confianza, que puedan creer en tu propuesta, que te vean sincero, auténtico. Hay muchos elementos que se van sumando. Hay candidatos que son buenos candidatos y que no tienen espacio en los medios, que no tienen vitrina, que no tienen visibilidad, ¿no? Porque realmente es muy competitivo y no hay posibilidad de hacer mítines, actos públicos, ¿no? Bueno, para eso están los equipos de campaña, los asesores, para poder hacer propuestas, ¿no? Yo podría responder acá algo muy general. Señor Benavente, y cuando usted dice que la lucha va a ser por el segundo lugar, quién pasa como segundo, es casi como la selección, que cada vez que hay un proceso eliminatorio lucha por el repechaje y no por tener un pase directo, algo así, o sea, el primer lugar ya está asegurado. Claro, pero el repechaje, no, el primer lugar no está asegurado, ¿no? Yo lo que digo es que hay 10 candidatos que tienen posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿no? En primero o segundo lugar, ¿no? No creo que no haya nadie está en que está para cualquiera, dice. Nada. ¿Perdón? Que está para cualquiera. Sí, para cualquiera que esté bien parado, que haga bien las cosas, que no le sacan cosas muy fuertes de contracampaña, que tenga una estrategia bien pensada, que sepa llegar al elector, ¿no? Y también hay un juego estratégico, ¿no? Por ejemplo, lo que saben las primeras preguntas. Lescano avanza, entonces, en ese sector de electores impide el crecimiento de Mendoza. Mendoza hoy es una mejor candidata que el 2016. Antes era más dura, más rígida, ahora es más desenvuelta, ha mejorado su capacidad comunicacional con los electores, ¿no? Pero recuerden que el 2016 quien verdaderamente impidió que Mendoza pase a segunda vuelta fue Gregorio Santos. Él llegó a 6%, tuvo más que Alan García, ¿de acuerdo? Y era un voto que si no iba a Santos, iba a ir a Verónica Mendoza, y Mendoza está en segunda vuelta. Y en segunda vuelta y hay una relación, tenía amplias posibilidades de ganarle a Keiko Fujimori, ¿no? Hoy el candidato de Perú Libre está en 2%, pero ya existe, con 2% ya existe, no tiene un nombre ahí, y creo que también puede avanzar con una propuesta más radical que Mendoza y también impedir el crecimiento de Mendoza, ¿no? Entonces, en principio yo pensaba que básicamente iba a ser el candidato de Perú Libre quien de alguna manera reste un crecimiento a Mendoza por el espacio ideológico que representan, ¿no? Pero ahora resulta que Johnny Lescano, aparentemente, eso habría que confirmarlo con los estudios, está sacando votos de ahí, entonces eso le complican las cosas a Mendoza, ¿no? Pero ese pequeño ejercicio de análisis que acabo de hacer me dice también que hay cosas que se mueven, transferencias de un lado a otro, espacios que se van cubriendo, etcétera, ¿no? Y eso es parte de la dinámica de la campaña. Lo que es muy interesante también. ¿Sí? Y hay una relación entre la prédica del candidato Lescano, quien de alguna manera él se refiere al control de precios, de tarifas, cosa que no le hace mucha gracia a la... Pero esto puede tener algún impacto en el crecimiento que ha registrado en los últimos días. Sí, yo creo que inicialmente él ha crecido con el impulso de Acción Popular, pero también dije que había algo de lo suyo, ¿no? Que siempre ha sido muy contestatario todo. Y por otro lado, a muchos peruanos les gusta el rol, el manto protector del Estado, ¿de acuerdo? Entonces la propuesta estatista siempre gusta a una gran mayoría. La propuesta liberal del libre mercado a veces no tiene la suficiente acogida, a pesar que es el libre mercado que ha permitido el crecimiento económico de Perú en los últimos 20 años. Pero pues la gente quiere un Estado que le cubra sus necesidades de una manera más directa, ¿no? Y en ese momento el razonamiento puede ser atractivo. Eso pasa en Ecuador, en Brasil mismo, en Argentina, en Venezuela.
en países que son muy populistas. En Perú la presión tributaria ha estado alrededor del 14, 15, 16, hasta 16%. En Argentina es 35%. O sea, el 35% del PBI es el presupuesto del Estado. Por eso que Argentina quiebra permanentemente por el populismo, porque tiene un Estado que da muchos subsidios, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que medir. Ahora mismo hemos tenido muchos subsidios con COVID-19 en el último año en el Perú y no sabemos qué va a pasar. Se me ocurre que la caja fiscal está un poquito hablando flaca, ¿no? Precisamente ahora de grande que hay que cubrir. Ahora de las estrategias, ¿y usted cree que está surtiendo efecto la estrategia de la mano dura? Sí, a los peruanos nos gusta la mano dura, ¿no? Ahora vamos a ver si te lo creen o no, ¿no? Pero los peruanos, muchos peruanos quieren mano dura. A ver, en Vox Populi, la consultora que dijo, hemos hecho estudios privados donde claramente sale que muchísimos peruanos quieren toque de queda, ley seca, etcétera, etcétera. Incluida gente joven, ¿no? Uno diría, no es muy popular dar propuestas duras, pero no, la mayoría de jóvenes quiere también eso, ¿no? Digamos, que hay algunos que la pasan, entre comillas, muy bien, que hagan discotecas, que hacen ruido los viernes en la noche, sábado en la noche, pero es una minoría, hay millones de jóvenes en el Perú y ellos son una minoría, ¿no? Ellos no van a estar de acuerdo con una propuesta de ese tipo, pero la gran mayoría de jóvenes en el Perú son tranquilos, no son chicos que quieran solamente estar en la calle embriagándose en discotecas o con drogas o llevando una vida muy agitada, ¿no? Entonces sí, la mano dura es algo que se requiere orden en el Perú, ¿no? Hay una demanda de orden bastante fuerte, y no solamente orden en la seguridad ciudadana, ¿no? Orden en las finanzas, orden en el manejo de los recursos públicos, un orden que evite la corrupción, orden en el tránsito, que es un caos, ¿no? Es un país muy, muy desordenado, ¿no? Yo creo que una palabra clave en el Perú es orden. Lamentablemente, si hubiera en el Perú un proyecto autoritario, tendría mucha acogida, lamentablemente, porque la democracia no logra satisfacer ese tipo de necesidades, pero de lo que se trata es que las cosas se hagan de acuerdo a la Constitución y la ley. El discurso autoritario puede funcionar, sí.